En 1956, un hombre llegó al camerino de María Félix con un collar de diamantes valorado en $500,000. Se lo puso en el cuello y ella se lo quitó, se lo devolvió y le dijo que si quería su atención tendría que intentarlo con algo que valiera la pena. Ese hombre era uno de los hombres más ricos de Europa y María Félix lo mandó a casa con sus diamantes, como si fuera un mensajero que había llegado con el paquete equivocado. Esa escena no es una leyenda, está documentada y define mejor que cualquier análisis o cualquier biografía quién fue esta mujer y cómo se relacionó con el mundo durante toda su vida. Porque María Félix no era solo una actriz extraordinaria, no era solo la mujer más bella del cine de oro mexicano, no era solo la doña cuya imagen el mundo reconoce en una sola mirada. Era algo que el siglo XX no tenía categoría para nombrar completamente. Una mujer que nunca, ni una sola vez en toda su vida, se dio el poder a nadie, y el precio que pagó por eso es la parte de su historia que nadie ha contado completa. Pero para entender ese precio, hay que ir mucho más atrás del camerino parisino. Hay que ir a un lugar que las biografías oficiales de María Félix mencionan de pasada y que en realidad es el origen de todo. Era 1914, Álamos, Sonora, una ciudad pequeña y colonial donde el apellido que tenías determinaba el lugar que ocupabas, donde la jerarquía social era tan rígida y tan visible como la arquitectura de piedra, que todavía hoy define las calles de ese pueblo. María de los Ángeles Félix Güereña nació ahí el 8 de abril de ese año, octava de 11, hijos de Bernardo Félix, un hombre de origen yaqui, con una presencia física imponente, que su hija heredaría de maneras que el mundo entero reconocería décadas después. Desde niña era diferente, no de la manera suave y socialmente aceptable en que las niñas bonitas son diferentes en los pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce, y donde ser diferente puede ser un privilegio o una condena, dependiendo de cómo se maneje. Era diferente de una manera que incomodaba, demasiado directa, demasiado consciente de su propio peso en cualquier cuarto donde entrara, demasiado poco dispuesta a hacer lo que se esperaba de una niña de su época y su contexto, que era básicamente volverse invisible cuando los adultos hablaban, y visible solo cuando los adultos lo decidían. Pero lo que nadie sabía es que esa capacidad de María Félix de ocupar cualquier espacio, con una autoridad que nadie le había otorgado formalmente, no era un rasgo de carácter que había nacido con ella. Era una respuesta a algo que ocurrió en ese hogar de Álamos, Sonora, que ella describió en diferentes momentos de su vida, con una economía de palabras que sugería que había más de lo que estaba diciendo, que la historia completa era más oscura y más formativa de lo que las entrevistas permitían ver. Su padre, Bernardo Félix, era un hombre que amaba a su hija. Eso es innegable, y María Félix nunca lo negó. Pero era también un hombre de su época y su cultura, en los sentidos más complicados de esa descripción. Un hombre que ejercía sobre su familia un control que venía de ese lugar particular, donde el amor patriarcal y la necesidad de dominar coexisten de maneras que los hijos cargan durante décadas, sin siempre poder nombrar lo que están cargando. María Félix aprendió en ese hogar algo que definiría cada relación que tuvo durante el resto de su vida, que el poder en cualquier relación es siempre de alguien, y que ese alguien podía ser ella. Y aquí es donde hay que abrir el primer loop de esta historia, porque los 4 matrimonios de María Félix, sus amantes legendarios, su relación con Diego Rivera, con Agustín Lara, con el cine francés, con Hollywood, que intentó conquistarla y al que ella miró con una indiferencia que los productores americanos nunca terminaron de procesar. Todo eso tiene su raíz en ese aprendizaje temprano. Todo eso es la respuesta de una mujer que decidió muy joven que nunca iba a ser la persona con menos poder en ningún cuarto donde entrara. Pero lo que viene después, lo que María Félix hizo con esa decisión, en los escenarios más grandes del mundo, es algo que te va a dejar sin palabras. Suscríbete,
porque en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo una mujer de Álamos, Sonora, llegó a la Ciudad de México y en menos de 2 años tenía a la industria del cine comiendo de su mano, y de lo que tuvo que hacer para lograrlo que nunca apareció en ninguna entrevista. Quédate, porque esto se pone mucho más oscuro e intenso de lo que imaginas. En 1942, un director de cine mexicano vio a María Félix por primera vez y dijo que no quería trabajar con ella. 3 semanas después, estaba rogándole que aceptara el papel, y ella aceptó, con sus condiciones, todas. Eso no fue un accidente, fue el primer movimiento de una estrategia que María Félix ejecutó con una precisión que ningún MB en ninguna escuela de negocios del mundo podría haber diseñado mejor. La estrategia de la mujer que nunca necesita nada, porque en la industria del cine mexicano de los años 40, en ese ecosistema dominado absolutamente por hombres que tomaban todas las decisiones que importaban, la única posición de poder real que una mujer podía ocupar era la de la prescindible, no la estrella que el estudio necesitaba, la actriz que el estudio quería, pero que podía perfectamente existir sin el estudio. Y María Félix construyó esa posición con una conciencia que sus contemporáneos tardaron años en entender completamente. Llegó a la Ciudad de México en 1942. Venía de Guadalajara, donde había vivido su primer matrimonio. Un matrimonio que duró poco y que dejó las marcas que los primeros matrimonios equivocados siempre dejan. No el trauma paralizante de la persona que no puede levantarse, sino la claridad brutal de la persona que entiende exactamente qué fue lo que salió mal y que tiene la determinación de no repetirlo. Llegó con un hijo, con pocas conexiones, con ningún contacto en la industria del cine que pudiera abrirle puertas, y con esa presencia que hacía que todo el mundo en cualquier cuarto donde entrara dejara de hacer lo que estaba haciendo. Pero lo que nadie sabía es que la manera en que María Félix llegó al cine mexicano no fue la historia de descubrimiento romántico que la narrativa oficial siempre ha contado. Fue considerablemente más calculada. El director Fernando Palacios la vio en una fiesta. La historia dice que quedó inmediatamente impresionado por su belleza y que la invitó a hacer una prueba de cámara al día siguiente. Y eso es verdad. Pero lo que la historia oficial omite es lo que María Félix hizo en esa prueba de cámara. No actuó, se presentó. Hubo una diferencia enorme y completamente intencional entre las dos cosas. Actuó hubiera significado demostrar lo que podía hacer. Hubiera significado ponerse al servicio de lo que el director necesitaba. Hubiera significado entrar en la lógica del sistema, donde el que tiene el poder decide si eres suficientemente bueno. Presentarse significó otra cosa. Significó decirle al director y a la cámara y a todo el aparato del estudio que lo que estaban viendo no era una audición, era una oportunidad. Su oportunidad de trabajar con ella, de poner su nombre junto al suyo, de beneficiarse de lo que ella traía al proyecto. Y el director lo entendió, aunque tardó 3 semanas en admitirlo. Y aquí es donde la historia de María Félix se vuelve algo que ninguna otra actriz de su generación vivió de la misma manera. Porque El Peñón de las Ánimas, su primera película, fue un éxito. No un éxito modesto, no el tipo de éxito que da a una actriz nueva cierta visibilidad y la pone en el radar de los productores para proyectos futuros, sino el tipo de éxito que cambia conversaciones, que hace que los teléfonos suenen de manera diferente, que convierte a una desconocida en una figura que el público decide que necesita ver de nuevo. El público mexicano vio a María Félix en esa pantalla y sintió algo que no había sentido antes con ninguna actriz del cine nacional. No admiración, no el tipo de emoción distante y reverencial con que se mira a las estrellas desde la seguridad de la oscuridad del cine. Sintió algo más cercano al reconocimiento, como si esa mujer en la pantalla estuviera haciendo algo que ellos reconocían aunque nunca lo hubieran visto exactamente así antes. Estar completamente presente, sin pedir permiso, sin las disculpas implícitas que la actuación femenina de esa época frecuentemente contenía. Pero lo que nadie sabía es que ese éxito inmediato
creó un problema que María Félix tuvo que manejar con una rapidez que no daba tiempo para errores. El problema de convertirse en propiedad. Porque la industria del cine mexicano de los años 40 tenía una manera muy específica de tratar a sus estrellas femeninas exitosas. Las trataba como activos, como inversiones que había que proteger y gestionar y controlar para maximizar su rendimiento. Y María Félix, desde el primer momento en que quedó claro que era un activo extraordinario, recibió todos los intentos de control que ese sistema tenía disponibles. Los directores que querían decidir cómo se movía en cámara, los productores que querían decidir qué papeles aceptaba, los compañeros de reparto que esperaban cierto tipo de deferencia que el sistema había normalizado como parte del protocolo entre actores masculinos establecidos y actrices en ascenso. María Félix rechazó todo eso, no con confrontación abierta, no con el tipo de drama que genera titulares y que la industria puede usar para construir la narrativa de la actriz difícil e inmanejable, sino con algo más efectivo y más imposible de atacar directamente, con resultados. Cada película que hacía era más exitosa que la anterior. Cada actuación confirmaba que lo que el público quería ver era exactamente lo que María Félix traía cuando nadie le decía cómo traerlo. Que los intentos de moldearla y dirigirla hacia la versión más conveniente y más manejable de sí misma producían resultados inferiores a los que producía cuando hacía lo que su instinto le decía que hiciera. Y en una industria que en última instancia es un negocio, los resultados son el argumento más difícil de refutar. Y aquí es donde hay que hablar de los hombres. Porque la relación de María Félix con los hombres de su vida es el tema que más tinta ha generado en toda su historia, el que más ha alimentado la mitología, el que más ha sido romantizado y simplificado, y convertido en la narrativa de la mujer fatal, que colecciona corazones como otros coleccionan objetos. Esa narrativa es conveniente, y es también completamente insuficiente para entender lo que realmente ocurría en las relaciones de María Félix, porque María Félix no coleccionaba hombres, los elegía, con una deliberación y una conciencia que sus propias declaraciones en entrevistas confirman de manera consistente a lo largo de décadas. Elegía hombres que tenían algo: talento, poder, inteligencia, alguna combinación de estas cosas que la hacía sentir que la relación valía el tiempo y la energía que requería. Y cuando esa combinación dejaba de estar presente, o cuando el hombre en cuestión empezaba a confundir su afecto con la posibilidad de controlarla, la relación terminaba, sin drama excesivo, sin el tipo de final devastador que alimenta columnas de espectáculos durante meses. Simplemente terminaba. Suscríbete porque en el siguiente bloque vamos a hablar de Agustín Lara, del matrimonio más extraño y más fascinante de toda la historia del espectáculo mexicano, y de lo que María Félix dijo sobre ese matrimonio décadas después que dejó a todos sin palabras. Quédate, porque lo que viene es la parte que nadie esperaba. Agustín Lara era el hombre más famoso de México cuando María Félix lo rechazó la primera vez, la segunda vez también, y la tercera. Y entonces escribió María Bonita, y el mundo entero creyó que había ganado. No había ganado nada. Agustín Lara era en los años 40 lo que hoy llamaríamos una superestrella total. Compositor, pianista, conductor de radio, figura pública de una magnitud que en el México de esa época no tenía precedente claro. Sus canciones eran el sonido de una generación entera. Su voz en la radio era parte del paisaje sonoro cotidiano de millones de mexicanos, y estaba completamente, irremediablemente, perturbadoramente enamorado de María Félix. Lo que Agustín Lara sentía por María Félix no era la atracción del hombre famoso hacia la mujer bella. Era algo más intenso y más desestabilizador que eso. Era la fascinación del hombre que ha construido toda su vida sobre la capacidad de afectar emocionalmente a los demás y que de repente se encuentra frente a alguien que no puede afectar de la manera que está acostumbrado. María Félix lo miraba y Lara sentía que ella lo veía completamente, con sus grandezas y sus miserias y todas las cosas que el personaje público de Agustín Lara existía precisamente para ocultar, y eso lo enloquecía,
Pero lo que nadie sabía es que la relación entre María Félix y Agustín Lara fue desde el principio algo completamente diferente a lo que el mundo del espectáculo construyó alrededor de ella. No fue la historia de la mujer bella que inspiró al genio. Fue la historia de dos personas que se necesitaban mutuamente, de maneras que ninguno de los dos terminó de admitir completamente en público. Lara necesitaba a María Félix porque ella era el único ser humano en su entorno que no le tenía miedo, que no lo adulaba, que le decía exactamente lo que pensaba con esa directitud que podía ser devastadora y que para alguien rodeado de personas que solo decían lo que querían que escuchara, era al mismo tiempo aterradora y profundamente liberadora. Y María Félix necesitaba a Lara de maneras que sus declaraciones públicas nunca capturaron completamente. Necesitaba al hombre que podía verla más allá de la belleza, que tenía la inteligencia y la sensibilidad para entender que lo que había detrás de la doña era algo más complicado y más interesante que la imagen que el mundo había construido sobre ella. Se casaron en 1945 y lo que ocurrió en ese matrimonio, en los años que pasaron juntos, es una historia que tiene versiones radicalmente diferentes, dependiendo de a quién se le pregunte. Y aquí es donde hay que ser completamente honestos. Agustín Lara no era un hombre fácil de amar, era un hombre de contradicciones profundas, que componía canciones de amor con una delicadeza extraordinaria, y que en la vida privada tenía una relación con las mujeres que sus propias canciones de amor no reflejaban completamente, que era generoso con su arte y controlador con las personas que amaba, que necesitaba la adoración de los demás con una intensidad que ninguna cantidad de éxito terminaba de satisfacer. Y María Félix, que había construido toda su identidad sobre no ceder el control de su propia vida a nadie, se encontró en un matrimonio con un hombre que esperaba exactamente eso. El matrimonio duró 5 años, y cuando terminó, María Félix dijo algo sobre Agustín Lara, que se convirtió en una de las citas más repetidas de su vida pública. Dijo que lo había amado, que era un genio, y que era completamente imposible de soportar. Las 3 cosas al mismo tiempo y sin contradicción. Pero lo que nadie sabía es que lo que María Félix aprendió en ese matrimonio con Agustín Lara cambió algo en ella de una manera que sus películas posteriores revelan con una claridad que resulta casi documental. Aprendió que incluso el amor más genuino puede convertirse en una trampa, que incluso el hombre más brillante puede eventualmente intentar convertir a la mujer que ama en una versión más pequeña de sí misma para poder sentir que la tiene completamente, y que el momento en que eso ocurre, la única respuesta posible que no implica traicionarse a sí misma es irse, sin odio, sin drama innecesario, sin la necesidad de que el mundo elija un bando, simplemente irse. Y esa capacidad de irse, esa libertad de terminar lo que necesitaba terminarse, sin quedarse atrapada en la culpa o en la expectativa de lo que el mundo pensaría, es quizás la cosa más revolucionaria que María Félix demostró durante toda su vida, más que cualquier actuación, más que cualquier película, más que cualquier récord de taquilla, la demostración práctica y sostenida durante décadas de que una mujer puede elegir y puede dejar de elegir, y ninguna de las dos cosas requiere la aprobación de nadie. Suscríbete, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de lo que pasó cuando María Félix llegó a Europa, de cómo dominó el cine francés en un idioma que no era el suyo, y del hombre que fue el único que casi logró lo que ningún otro había podido. Quédate, porque esto se pone mucho más grande e intenso. En 1948 los productores de Hollywood le ofrecieron a María Félix un contrato que cualquier actriz del mundo hubiera firmado sin leer. Ella lo leyó y dijo que no, no porque las condiciones económicas fueran insatisfactorias, no porque los papeles que le ofrecían no fueran suficientemente importantes, sino por una razón que dejó a los ejecutivos de los estudios americanos sin palabras, porque no entraba en ninguna categoría de negociación que conocieran. Dijo que no quería que nadie le dijera cómo hablar. Hollywood, en 1948, tenía un sistema para las actrices latinoamericanas que llegaban con talento,
y con el tipo de presencia que los estudios reconocían como comercialmente valiosa. El sistema era simple: las americanizaban, les cambiaban el nombre si era necesario, les enseñaban a hablar inglés con el acento correcto, las metían en el molde que el mercado americano tenía preparado para las mujeres latinas exóticas y las lanzaban al público con la maquinaria de promoción más poderosa del mundo. María Félix miró ese sistema, lo entendió perfectamente y decidió que prefería Europa. Pero lo que nadie sabía es que la decisión de María Félix de rechazar Hollywood no fue solo una declaración de independencia artística, fue también una decisión estratégica de una inteligencia que los ejecutivos de los estudios americanos tardaron años en reconocer, porque estaban demasiado acostumbrados a que nadie los rechazara para poder ver el rechazo como lo que era: una jugada maestra. Porque rechazar Hollywood en 1948, siendo una actriz latinoamericana, era al mismo tiempo un riesgo enorme y la creación de algo que el sistema de los estudios americanos no podía fabricar con ninguna cantidad de dinero: misterio, la actriz que Hollywood quiso y no pudo tener. Esa narrativa que los propios estudios americanos contribuyeron a construir con su desconcierto público ante el rechazo, convirtió a María Félix en algo más valioso que cualquier contrato que pudieran haberle ofrecido. La convirtió en leyenda antes de que la leyenda estuviera completamente construida. Y entonces llegó Francia. París en los años 50 era el centro cultural del mundo occidental, de una manera que ninguna otra ciudad podía reclamar con la misma legitimidad. Era el lugar donde los artistas de todos los países llegaban a ser validados de la manera más definitiva que existía en ese momento histórico: la validación parisina. María Félix llegó a París, y París, que no se impresionaba fácilmente con nada porque había visto todo, se impresionó, no con su belleza, aunque esa también, sino con algo más difícil de definir y más imposible de ignorar: con su presencia, con la manera en que ocupaba cualquier espacio, como si ese espacio hubiera sido diseñado específicamente para ella, con la indiferencia genuina hacia la opinión de los demás, que en una ciudad construida sobre la opinión de los demás resultaba absolutamente exótica. Los directores franceses más importantes de la época querían trabajar con ella. Los intelectuales parisinos querían conocerla. Los círculos sociales más exclusivos de una ciudad que hacía de la exclusividad un arte querían que fuera parte de ellos. Y María Félix eligió, como siempre, con criterios que eran completamente suyos. Pero lo que nadie sabía es que en París María Félix encontró algo que no había encontrado completamente en México. Encontró el anonimato del reconocimiento. Suena paradójico, pero no lo es. En México era la doña, era la figura pública sobre la que todo el mundo tenía una opinión y una historia y una expectativa. Era imposible de ver completamente, porque la imagen que el país había construido sobre ella era tan grande que tapaba a la mujer real. En París era María Félix, una actriz extraordinaria de un país lejano, que tenía algo que las actrices francesas no tenían, pero que podía caminar por ciertos espacios con una libertad que en México no existía de la misma manera. Y en esa libertad encontró versiones de sí misma que México nunca había tenido la oportunidad de ver completamente. Y aquí es donde hay que hablar del hombre que casi lo logró: Jorge Negrete, el charro cantor, el hombre más masculino del cine mexicano de su época, en todos los sentidos que esa cultura definía la masculinidad: voz extraordinaria, presencia física imponente, una seguridad en sí mismo que no era arrogancia, sino algo más interesante y más difícil de resistir: la certeza del hombre que sabe exactamente quién es. María Félix y Jorge Negrete se conocieron en el set de una película, y lo que ocurrió entre ellos desde el primer momento fue algo que las personas que lo presenciaron describieron con las mismas palabras independientemente de quién las dijera: una batalla, no en el sentido hostil, sino en el sentido de dos personas igualmente fuertes, igualmente decididas a no ceder terreno, que de repente están en el mismo espacio
y tienen que decidir cómo coexistir sin que ninguno pierda lo que lo define. Se casaron en 1952 y lo que ese matrimonio reveló sobre María Félix es la parte de su historia que más incomoda y que más importa entender. Porque con Jorge Negrete María Félix fue feliz, no de la manera controlada y autosuficiente con que había habitado todas sus relaciones anteriores, sino de una manera más abierta y más vulnerable y más real. Negrete era uno de los pocos hombres en su vida que no intentó cambiarla, que la amaba incluyendo las partes que hacían imposible amarla de manera cómoda, que entendía que lo que hacía a María Félix extraordinaria era exactamente lo mismo que la hacía difícil. Y María Félix, que había pasado toda su vida construyendo muros porque los muros eran lo que permitía que nadie tuviera el poder de hacerle daño, bajó algunos de esos muros con Jorge Negrete. No todos, nunca todos. Eso no era posible para una mujer que había aprendido lo que había aprendido de la manera que lo había aprendido, pero algunos. Y eso, para María Félix, era el equivalente de lo que para cualquier otra persona hubiera sido una entrega total. Y entonces, Jorge Negrete murió, el 5 de diciembre de 1953, en Los Ángeles, de una hepatitis que los médicos no pudieron detener, a pesar de todos los recursos que el amor de María Félix y el dinero de ambos pusieron a disposición. Tenía 42 años. Y María Félix, que había sobrevivido todo, que había construido una identidad entera sobre la imposibilidad de ser destruida, tuvo que sobrevivir eso, la pérdida del único hombre que había encontrado la manera de entrar completamente. Suscríbete, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de lo que María Félix hizo con ese dolor, de cómo lo convirtió en la versión más extraordinaria de sí misma, y del secreto que guardó durante 50 años y que solo reveló cuando ya no había nadie que pudiera ser lastimado por él. Quédate, porque lo que viene cierra esta historia de la única manera que una historia como esta puede cerrarse. En el año 2000, un periodista le preguntó a María Félix cuál había sido el amor de su vida. Ella sonrió y dijo un nombre que nadie esperaba. No fue Jorge Negrete, no fue Agustín Lara, no fue ninguno de los nombres que el mundo del espectáculo había asociado con ella durante décadas. Fue un nombre que el periodista no reconoció inmediatamente, un nombre que no estaba en ninguna de las biografías oficiales, un nombre que María Félix había guardado durante 50 años, con la misma ferocidad con que había guardado todo lo que le importaba de verdad. El nombre de alguien que había conocido siendo muy joven, antes del cine, antes de la doña, antes de París y de Hollywood, y de Agustín Lara, y de Jorge Negrete, y de todos los hombres que el mundo conocía como parte de su historia. Alguien que la había amado cuando no era todavía nadie, cuando era solo Berta, la niña de Álamos, Sonora, con esa presencia que nadie sabía exactamente cómo manejar. Y ese amor temprano e imperfecto, y sin el peso de la fama y de la imagen, y de todas las capas que la vida pública pone entre una persona y la posibilidad de ser amada por lo que es realmente, era el que María Félix había guardado en el lugar más protegido de su memoria durante todo ese tiempo. Y esa revelación, hecha con la tranquilidad de una mujer que ya no tiene nada que proteger, porque ha decidido que ya no necesita protegerse de nada, dice más sobre María Félix que cualquier película que haya hecho, o cualquier matrimonio que haya tenido, o cualquier leyenda que el mundo haya construido sobre ella. Dice que debajo de la doña siempre estuvo Berta, la niña de Álamos que quería ser amada de la manera más simple y más directa que existe, sin el teatro, sin el poder, sin la distancia calculada que la industria y la historia y la propia supervivencia habían hecho necesaria, solo amada, y que esa niña, a pesar de todo, nunca desapareció completamente. Pero para llegar a ese momento, hay que entender lo que María Félix construyó en los años después de la muerte de Jorge Negrete, porque lo que construyó fue algo que nadie en su entorno había anticipado. No se derrumbó. Lo que hizo fue exactamente lo contrario de derrumbarse. Se convirtió en la versión más completa de sí misma.
como si la pérdida del único hombre que había logrado entrar completamente hubiera liberado algo, no de manera sádica, no en el sentido de que la pérdida fue buena, sino en el sentido de que cuando pierdes lo que más amabas y sobrevives a esa pérdida, algo cambia en tu relación con el miedo. Dejas de temerle a las cosas que antes te parecían aterradoras, porque ya sabes que puedes sobrevivir lo peor. Y María Félix, que ya antes de la muerte de Negrete había sido extraordinaria, después de esa pérdida se convirtió en algo diferente, se convirtió en libre. Pero lo que nadie sabía es que esa libertad tuvo expresiones que el México de los años 50 y 60 no estaba completamente preparado para procesar. María Félix empezó a decir exactamente lo que pensaba, no de la manera en que los artistas dicen lo que piensan cuando hablan de su arte o de su proceso creativo, sino de la manera en que muy pocas figuras públicas de cualquier época y cualquier contexto dicen lo que piensan sobre las cosas que realmente importan, sobre las relaciones entre hombres y mujeres, sobre el poder, sobre la manera en que la sociedad mexicana trataba a las mujeres que no seguían el guión que se esperaba de ellas, sobre la hipocresía de un mundo que adoraba a la doña en la pantalla y que miraba con desconfianza a las mujeres reales que intentaban vivir con la misma autonomía que la doña representaba. Sus citas de esa época son algunas de las más extraordinarias que cualquier figura pública mexicana del siglo XX haya producido. Dijo que los hombres son como los zapatos, que hay que probar varios antes de encontrar el que te queda bien. Dijo que la belleza es un arma y que las tontas la usan mal. Dijo que nunca se había casado por amor, que se había casado por curiosidad, que es más duradero. Cada una de esas declaraciones era una pequeña bomba en el contexto cultural, donde se decía. Cada una generaba el tipo de reacción que revela más sobre las expectativas del mundo que sobre la persona que las hace. Escándalo, en los que creían que las mujeres no debían hablar así. Alivio, en las millones de mujeres que pensaban exactamente lo mismo y que nunca habían tenido a nadie diciéndolo en voz alta, con tanta claridad y tan poco miedo. Y aquí es donde hay que hablar del final, porque María Félix vivió hasta los 88 años. Murió en Ciudad de México el 8 de abril de 2002, en su cumpleaños, como si hubiera decidido que ese era el único día apropiado para irse. Y los últimos años de su vida son quizás los más reveladores de toda su historia, porque la María Félix de los últimos años no era la doña del cine de oro, no era la figura pública invencible que había dominado la industria durante décadas, no era la mujer del collar de diamantes devuelto, ni la que había rechazado Hollywood, ni la que había dicho las cosas que nadie más se atrevía a decir. Era Berta, la niña de Álamos, Sonora, que con 88 años todavía tenía esa presencia que hacía que cualquier cuarto donde entrara cambiara de temperatura, pero que también había encontrado algo que en los años de la doña no siempre había estado disponible: la posibilidad de ser vulnerable sin que eso significara perder el poder, porque María Félix entendió algo al final de su vida, que toda su historia había estado apuntando hacia ese entendimiento, sin que ella pudiera verlo completamente desde adentro, que el poder real no es el que se construye sobre la imposibilidad de ser herida. El poder real es el que sobrevive a las heridas, el que existe, no porque nadie haya podido penetrar los muros, sino porque los muros ya no son necesarios, porque la persona que está adentro es suficientemente sólida para existir sin ellos. Y María Félix llegó a ese lugar, no perfecto, no sin las cicatrices de todo lo que había pasado, no sin las pérdidas que había acumulado, ni sin los precios que había pagado por las decisiones que había tomado, pero llegó. Y eso, en una vida que empezó en Álamos, Sonora, en 1914, en una familia donde el poder era siempre de alguien, y donde aprender a ser ese alguien fue la lección más temprana y más formativa de todas, es quizás el logro más extraordinario de todos. Más que cualquier película, más que cualquier matrimonio, más que cualquier leyenda que el mundo construyó sobre ella, llegó a ser Berta, completamente, sin disculpas, sin el peso de la doña cubriéndola,
Solo ella. Si esta historia te movió algo, si en algún momento de estos minutos sentiste que estabas conociendo a alguien de verdad y no solo escuchando la historia de una celebridad, eso es exactamente la señal correcta. Suscríbete porque cada semana traemos historias que intentan ver a las personas públicas como lo que son debajo de todo lo demás. Activa la campana, dale like si llegaste hasta aquí y comparte este video con alguien que crea que la fortaleza significa no sentir nada, porque María Félix pasó toda su vida demostrando que la fortaleza real es exactamente lo contrario. Hasta la próxima.